las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas, que eres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Hermanitos, sean todos bienvenidos una vez más a este hermoso encuentro en este su espacio de oración de la vida de los santos, el santo del día. Es hermoso cómo la liturgia nos regala día tras día este regalo lindo de hombres y mujeres que se expusieron, que atendieron la invitación del Señor y dieron testimonio. Hoy tú y yo también estamos invitados a seguir esos pasos de estos hermanos que nos dan ejemplo. Por eso, hoy que celebramos a San Tobías, dispongamos el corazón para que recibamos estas hermosas bendiciones de esta linda enseñanza. Reciban un abrazo afectuoso en Cristo Jesús. Quiero saludar a mis hermanitos de comunidad, a Nico y a Ivoncito con mucho cariño. Darle la gracia a Dios por estos hermanos con los que comparto estas hermosas reflexiones y con las cuales nos deleitamos de este santo servicio. Bienvenidos. Hermanito, buenos días. Qué bueno que el día de hoy nos podemos encontrar nuevamente en el nombre de Jesús, José y María para compartir un poco acerca de la vida de otro santo. Hoy 7 de febrero, día de San Tobías. El Señor nos quiere regalar algo maravilloso, una reflexión, un testimonio de vida para que San Tobías deje una huella en nuestro corazón y esa inquietud de que sí se puede llegar a ser santo, sí se puede ir poquito a poquito caminando, sí se puede sentir y hacer crecer ese amor hacia Jesús para que cada cosa que hagamos Él la vaya anotando en el libro de la vida y poquito a poquito podamos llegar a la santidad, así como estamos llamados todos, como tú estás llamado y como yo estoy llamado, hermanitos. Así que preparémonos a recibir la bendición de la vida y el testimonio de San Tobías a través de la lectura. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del Santo del Día. Saludo a todas las personas que se conectan a este espacio de la emisora Sánate Tú y a todas las personas que en verdad sienten que este es un mensaje de espiritualidad y entienden la verdadera necesidad de convertirse y creer en la palabra viva de Dios. También a mis hermanos de comunidad con los que comparto este espacio de oración y entendemos la voluntad de la fe en el Señor. Sean todos bienvenidos y no olviden compartir estos espacios de Sánate Tú. San Tobías, año 700 a.C. Tobías significa Dios es bueno. Uno de los libros más agradables de la Sagrada Escritura es el de Tobías. Si abrimos nuestra Biblia allá donde el índice nos indica que está el libro de Tobías y nos dedicamos a leerlo, pasaremos ratos verdaderamente agradables. Allí se cuenta lo siguiente.
Tobías fue siempre un exacto cumplidor de sus deberes religiosos, siendo todavía muy joven cuando sus familiares se apartaron de la verdadera religión y empezaron a adorar al becerro de oro. Él, en cambio, nunca quiso adorar ese ídolo y era el único que en su familia iba en las grandes fiestas a Jerusalén a adorar al verdadero Dios. Y siempre daba la 10ª parte de lo que ganaba para el templo y para los pobres. Se casó con una gran mujer de su propia religión llamada Ana y tuvo un hijo al cual le puso también el nombre de Tobías. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Nínive, Tobías tuvo que ir también allá en destierro, pero allá le concedió Dios la simpatía de los gobernantes y llegó a ocupar un alto puesto en la administración del gobierno. Aprovechó el buen sueldo que tenía para hacer sus buenos ahorros y prestó a un amigo suyo que vivía en una ciudad lejana los dineros que había logrado conseguir. Después hubo cambio de gobierno y el nuevo rey, llamado Sennacherib, atacó a Jerusalén, pero por milagro de Dios no pudo tomarla y volvió lleno de rabia a Nínive y empezó a perseguir a los israelitas que allí estaban. Quitó el cargo a Tobías y éste quedó en pobreza. El rey hizo morir a muchos israelitas y prohibió que los sepultaran, pues quería que los dejaran en los campos para que los devoraran los cuervos. Pero Tobías, que era muy piadoso y muy caritativo, se dedicó de noche a sepultar los cadáveres de sus paisanos. Y un día volvió a casa muy cansado de estos trabajos y se sentó junto a una pared y se quedó dormido. Y arriba había un nido de golondrinas, y de allá le cayó estiércol caliente en los ojos y quedó ciego, y así estuvo por 4 años. Como Tobías estaba ciego, su esposa tuvo que emplearse en una fábrica de tejidos para ganar el sustento. Y un día a ella le regalaron un cabrito. Tobías, al oír balar al animalito, le dijo a la mujer: «Cuidado, no sea que te hayas robado ese cabrito. Y si es ajeno, hay que devolverlo, porque preferimos ser totalmente pobres a tener que quitar a alguien nada». La esposa, al oírle esto, lo insultó y le dijo: «¿De qué le han servido tantas limosnas que regalaba y tantas oraciones que rezaba? Mire a qué estado tan desdichado ha llegado». Tobías, lleno de tristeza ante estas palabras, se retiró a llorar y rezaba diciendo: «Dios mío, todos estos sufrimientos nos llegan por los pecados que hemos cometido. Señor, apiádate de mí, y si he de seguir sufriendo tantas humillaciones, más bien acuérdate de mí y llévame hacia ti». Mientras tanto, allá en una ciudad lejana, una joven estaba también siendo humillada terriblemente. Se llamaba Sara. Se había casado 7 veces, pero cada vez que se casaba, antes de que su esposo se le acercara, llegaba el demonio Asmodeo y mataba al hombre. Y un día Sara regañó justamente a una sirvienta, y ésta, para desquitarse, le dijo: «Que nadie vea hijos tuyos, porque eres una asesina de 7 maridos». Al oír semejante infamia, la joven Sara se fue a la azotea a llorar, y hasta le llegó el deseo de suicidarse, pero rechazó este mal pensamiento, porque aquello traería muchos sufrimientos a sus padres. Entonces oró a Dios diciendo: «Señor, tú sabes que yo te he hecho siempre lo mejor posible por tener un buen comportamiento. Oh Señor, si he de seguir escuchando semejantes insultos de la gente, prefiero más bien que me lleves a ti y me saques de esta vida. Pero si crees que lo mejor es que yo siga viviendo en esta tierra, te suplico que me libres de esta pena tan grande». Y las 2 oraciones llegaron al mismo tiempo al cielo: la de Tobías, que había sido humillado, y la de Sara, que había sido insultada. Y Dios dispuso responder a estas 2 plegarias, enviándoles un ángel a ayudarlos. En aquel tiempo se acordó Tobías de que el amigo Gabael, que vivía en una ciudad lejana, le debía dinero y que él le había prestado. Y llamó a su hijo Tobías y le dijo: «Vaya a la plaza y busque un buen hombre
que lo quiera acompañar durante el largo y peligroso viaje y dígale que le pagaremos el sueldo debido durante todo el tiempo que dure el viaje. Y entonces envió Dios a San Rafael, al ángel, disfrazado de hombre, el cual se le ofreció a Tobías para acompañarlo en el largo recorrido. Tobías, padre, lo aceptó porque parecía ser muy buena persona. Antes de que su hijo se despidiera para partir, Tobías le dio estos consejos. Tu mejor tesoro será siempre tener temor de ofender a Dios y alejarte de todo pecado. Te conviene pedir siempre consejo a los que son prudentes y bien instruidos. Debes bendecir a Dios en toda circunstancia. Pídele que sean buenos todos tus comportamientos y que lleguen a buen fin tus proyectos. Te aconsejo que compartas tus alimentos con los hambrientos y tus comodidades con los que no lo tienen. Todo cuanto no necesites debes darlo a los pobres. No hagas nunca a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Jamás se te vaya a ocurrir casarte con una mujer que no sea de tu santa religión. No pierdas el tiempo porque la ociosidad es la madre de la miseria. Haz limosnas con generosidad, pero con alegría y sin echar en cara lo que regalas. Recuerda que el dar limosna libra de muchos males. Trata siempre con mucho cariño a tu madre. Recuerda lo mucho que ella ha sufrido por ti. Recuerda que si te esfuerzas por portarte bien, el Señor Dios te concederá muchos éxitos. Bendecido por su padre, emprendió Tobías a la lejana ciudad de Ragüez, acompañado por el ángel Rafael. La mamá lloraba mucho y estaba desconsolada, pero Tobías le decía: no te afanes tanto, que Dios, que nos ama y nos protege, hará que nuestro hijo logre ir y volver sin que le suceda nada malo. Y al llegar al río Tigris, Tobías entró al agua, pero un enorme pez se lo lanzó a morderlo. El ángel le gritó: agarre fuerte al pez y láncelo fuera. Y así lo hizo, y enseguida Rafael le dijo: ábralo y sáquele la hiel y el corazón, que nos van a ser muy útiles. Tobías sacó la hiel y el corazón del pez y los envolvió y los guardó. Al llegar a la ciudad de Ecbatana, se hospedaron en casa del israelita Raguel, padre de Sara, el joven que le había orado con tanta tristeza. Tobías se enamoró de Sara, pero Raguel le contó que el demonio había matado a los otros 7 que habían tratado de casarse con ella. Rafael le dijo a Tobías que podía casarse tranquilamente, pues él alejaría al demonio Asmodeo. Se celebraron las bodas muy festivamente y Tobías y Sara rezaron con mucha fe pidiendo a Dios que bendijera su matrimonio. Tobías dijo: Señor, tú sabes que no me caso por satisfacer mis pasiones, sino por formar un hogar donde se honre al verdadero Dios y se practique la verdadera religión. Y Sara también rezó encomendando a Dios su nuevo hogar. Y el ángel Rafael ató al demonio Asmodeo y lo llevó a un desierto y no permitió que les hicieran daño a los esposos. Mientras en la familia se celebraban fiestas en honor de los desposados, el ángel Rafael fue hasta donde vivía Gabael y, presentándole el recibo de Tobías, cobró el dinero que le debía y lo trajo. Y con este dinero y con toda la herencia que los papás de Sara le dieron a su hija, se dispusieron a regresar a Nínive. Tobías y su esposa Sara volvieron a Nínive, donde los ancianos padres estaban ya muy angustiados por su ausencia. El ángel le dijo: tan pronto te encuentres con tu padre, refriégale en los ojos la hiel del pescado. Así lo hizo el joven, y apenas su padre lo abrazó, él le refregó por los ojos la hiel y se le cayeron unas escamas y recobró la vista y empezó a bendecir a Dios delante de todos. Tobías le dijo a su hijo: ¿qué le daremos a este compañero tan bueno que tantos favores nos ha hecho? Démosle la mitad de todo lo que hemos conseguido. Pero el ángel les dijo: yo soy Rafael, uno de los 7
ángeles que están siempre delante de Dios. El Señor me envió a ayudarlos porque Él ha escuchado todas las oraciones que ustedes le han dirigido, porque eras aceptable a Dios, por eso te permitió sufrimientos para que consiguieras mayores premios. Pero cuando ustedes rezaban angustiados, yo llevaba sus oraciones ante el trono de Dios. Y continuó diciendo, no sientan nunca vergüenza de contar a todos los favores que Dios les ha hecho. Recuerden que la limosna borra muchos pecados, la oración y el hacer sacrificios hacen inmenso bien. Los que se dedican a pecar son enemigos de la propia felicidad, pero los que se dedican a repartir limosnas consiguen muchos frutos de Dios. Ellos se arrodillaron para venerar al ángel y éste desapareció. Y así la familia de Tobías gozó en adelante de mucha paz y felicidad, porque Dios los bendecía mucho y los ayudaba siempre, y ellos siguieron todos siendo fieles a la santa y verdadera religión. Familias como esta sí en verdad merecen ser imitadas por nuestras familias. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosa biografía de uno de los santos más especiales del Antiguo Testamento, y es San Tobías. Tobías, un hombre realmente maravilloso, con una virtud extraordinaria porque tenía muchísimo temor de Dios. Y vemos cómo durante toda su vida, dentro de su familia, fue el único que se mantuvo fiel a su religión. Fue grato con Dios, siempre iba a las celebraciones a Jerusalén, era el único de la familia que asistía a todos los compromisos. Obviamente, pues vino la persecución, vinieron muchas cosas y obviamente tuvo que partir al destierro, como muchos israelitas también. Pero es importante recalcar que la fidelidad es sumamente importante, que a pesar de las circunstancias, de las adversidades, de las contrariedades de la vida, siempre alabemos y bendigamos a Dios, que le demos gracias por lo bueno y por lo malo. Como diría San Pablo, a tiempo y a destiempo. Siempre es propicio el tiempo para ser agradecidos y especialmente con nuestro Dios. Y vemos dentro de toda esta hermosa historia de Tobías, este santo maravilloso San Tobías, vemos cómo al terminar esta biografía se nos dice, ojalá que hubieran muchas familias así como esta, porque el Señor le concedió a Tobías casarse con una mujer del mismo pueblo, es decir, de la misma religión. Esto es supremamente importante. Uno muchas veces no tiene en cuenta a la hora de elegir su pareja qué tipo de fe profesa. Y por eso muchas veces se llega a muchos problemas, a muchas dificultades y a muchos pormenores. El apóstol San Pablo, por allá en el capítulo 5 de la carta a los Corintios, nos va a decir, no es conveniente casarse con una mujer de diferente yugo. Pero a veces nos hacemos los de la oreja gacha y no atendemos a esta gran sugerencia. Eso es supremamente importante. Porque nosotros, siendo católicos, necesitamos casarnos con personas católicas y procurar que no solamente seamos de nombre, sino que seamos católicos realmente practicantes. Entonces, ahí es donde nosotros, como jóvenes y jovencitas, en un momento determinado, se necesita hacer ese discernimiento vocacional del matrimonio para saber con quién es que yo me voy a casar, con quién es que yo voy a tener los hijos, qué clase de persona es con la cual yo me voy a comprometer bajo un sacramento que es el sacramento del matrimonio, que es hasta que la muerte nos separe. Eso es supremamente fundamental. Eso es una de las cosas que más se necesita tener en cuenta. No como nosotros los humanos, que a veces ¿qué pensamos? ¿En qué empresa trabaja? ¿Qué cargo tiene? ¿Qué títulos tiene? ¿Qué tan distinguido es la familia? Si tienen algunos recursos, si son adinerados, si es muy simpática la joven, si es muy apuesto el caballero. Y muchas veces se cae en lo que el mundo ha ido seduciendo, en las relaciones sexuales prematrimoniales, y eso hay que tenerlo claro y tenerlo muy bien definido
porque se debe mantener y se debe propender por la virginidad. Hay que propender por la virginidad. Hombres y mujeres estamos llamados a eso porque todos somos templo del Espíritu Santo de Dios desde el día del bautismo y no podemos prostituir nuestro templo porque el cuerpo es sagrado. Recordemos que San Pablo en la carta a los Corintios también, en el capítulo 6, nos va a decir que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, que el cuerpo no se hizo para la fornicación, sino para el Señor. Entonces, es importante tener clara todas estas recomendaciones que hoy el Señor nos ilumina a partir de la historia de San Tobías. Y vemos cómo este hombre, San Tobías, siempre era un hombre generoso, siempre daba sus diezmos, siempre era un hombre que hacía caridad y ayudaba a los pobres. Y vemos ya que en el destierro se le presenta pues la oportunidad de ganarse la confianza del rey asirio y a través de esa confianza que tuvo ese rey en él, pues le permitió pues estar movilizando dineros, plata, recursos y por allá en una ciudad que se llama Ecbatana dejó un dinero y resulta que el rey fallece, pero fallece el rey y obviamente el nuevo que llegó pues lo sacó del cargo y empezó a atacar a Jerusalén. Fijémonos cómo vienen las persecuciones. Y como no pudo dañar el templo, entonces empezó a perseguir a los israelitas que estaban allá en Nínive con él. Y dio la orden de que mataran a los israelitas y que los dejaran morir ahí donde quedaban. Pero aquí viene algo importante que para nosotros es realmente vital y la iglesia, basada en esta cita bíblica, ha tomado como una de las 7 obras de caridad corporales y es dar cristiana sepultura a los muertos. Y dar cristiana sepultura es no solamente echarlos en una bóveda, en un hueco, no, es hacer oración. Por eso se hace la misa de exequias para darle la despedida, así como cuando uno ingresa a la iglesia, lo hace a través del bautismo y se hace hijo de Dios. De la misma manera, cuando uno fallece, le hacen su misa con el ritual de exequias para darle la despedida a la nueva vida, porque no es que muera, el cuerpo sí, ya no funciona más, pero el alma pasa a la nueva vida, que es estar con Dios. Entonces, vemos la importancia de esta obra de caridad y Tobías, pues por hacer esa obra de caridad, pues vive la persecución, a tal punto que llega un momento en que llega muy cansado de hacer tantas sepulturas porque estaba haciéndolo a escondidas y con mucho temor porque era peligroso que lo mataran y entonces le tocaba pues con mucha cautela, pero llegó cansado y es ahí cuando le cae ese estiércol de los pajaritos y queda ciego. Entonces uno diría, pero mire, si este hombre haciendo esas obras de caridad le pasa eso, pues miremos a Cristo. ¿Qué le pasó a Cristo? Él vino y cómo le fue tratado, despreciado, perseguido, insultado, despreciado, tratado de loco, después ya capturado, flagelado, escupido, bofeteado. Entonces, el caminar de la vida de Dios, a veces pensamos nosotros, no, es que todo tiene que salir sobre ruedas. Y no, nosotros tenemos que a veces pasar por muchos sufrimientos, por muchas circunstancias, así como este hombre se lo expresa a su hijo. Y le dice, hijo, bueno, Dios ha permitido esto y bueno, ahora quiero que vayas y consigas una persona que te acompañe para ir allá a Ecbatana a recuperar el dinero y toma, este es el recibo para que te lo puedan entregar. ¿Con qué bendición? Mire, el Señor mira a Tobías que le envía al ángel San Rafael que se disfrace de hombre y sea el compañero de camino. De ahí que la iglesia establece que San Rafael es el compañero de viaje. Y también además en la medicina de Dios, porque sabemos que cuando ya van de camino con Tobías y el pez quería morder a Tobías, entonces el arcángel San Rafael le dice, mira, golpea duro el pez, y lo golpeó y lo mató y le sacó la hiel y el hígado que los utilizaron, uno para
liberar a Sara y 2, para sanar a su padre Tobías. Entonces, por eso se le llama medicina de Dios. Seguimos y vemos toda la experiencia de conocer a la futura esposa, que él no iba pensando en eso, iba a reclamar la plata, pero al encontrarse estos familiares, pues vio que la circunstancia que vivía su prima y toda la dificultad que había tenido, y vemos cómo muchas veces, como le pasó a Tobías cuando estaba ciego, que su esposa lo insultó y le dijo, bueno, usted que tanto hace caridad y tanto que, como a veces cuando uno está yendo mucho a rezar al templo, usted que tanto que está allá rezando y que tanto que lambe ladrillos y todo eso que allá está detrás del cura, usted en estos momentos, mire lo que le pasa, mire cómo está, mire las situaciones que vive. Y en realidad muchos llegamos a pensar situaciones como las que pensó Tobías. Mejor, ¿sabes qué, Señor? Mejor llévame. Lo digo por experiencia personal, que también en algunos momentos a uno pensaba en eso. Mejor, ya no quiero seguir aquí, más bien llévame. Pero el Señor tiene el día y la hora para cada uno de nosotros, pero la experiencia es esta. Lo mismo pensó quien Sara cuando 7 maridos con los cuales no se podía casar, y pensó en el suicidio también, pero también pensó en el sufrimiento que le podía dar a su mamá. Y eso es lo importante. Ahora, recordemos por último los consejos lindos que le da Tobías a su hijo. Hijo, el mayor tesoro que puedes tener es tener el temor de Dios. Y eso es supremamente importante. No nos olvidemos de todos esos lindos consejos que le da Tobías, y me encanta porque realmente es maravilloso. Mira, todo lo que emprendas, encomiéndaselo a Dios. Que tus comportamientos sean dirigidos por Dios y que tus proyectos lleguen a buen término. Sea generoso, vele por los necesitados, haga obra de caridad. Todos esos consejos lindos que le da el papá, y le dice, mire, siempre busque consejos de personas que sean temerosas de Dios y que sean creyentes, para que así busques el consejo de ellos. Entonces le da unos consejos realmente extraordinarios y que hoy nos sirven para edificar nuestras familias, porque padres que velemos por dar buenos consejos es lo que estamos necesitando en estos momentos, para orientar, para dirigir y para guiar, y especialmente para testimoniar, como hizo Tobías con su hijo, de lo que era el amor a Dios y el amor al prójimo. Que Dios nos ayude a ser testigos de la verdad como lo fue San Tobías en su momento. Amén. San Tobías. Dios es bueno. Dios es bueno. Claro que sí. Eso es lo que debemos reconocer. Que Dios es bueno. Porque Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. A veces vemos las cosas que son mal. A veces que son cuestiones de fe, de oración que no nos favorecen. Pero en verdad podemos lograr sentir obras maravillosas, obras de esencial conversión. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Lo que necesitamos hoy es entender el mensaje de conversión y el mensaje de la redención para fortificar la fe en el Señor. Este Dios es bueno, nos encuentra en la voluntad de vivir en este santo que tiene un libro más agradable, como dice la expresión en la reflexión del día de hoy, de las Sagradas Escrituras. Qué agradable, Tobías. Para que hoy abramos a Tobías y lo leamos. Tiene muchas historias que contarnos. Es lo que en verdad nos dice. Es cumplir el deber religioso, es entender por qué hay que venir a la verdadera religión en vez de adorar al becerro de oro. Muy bien sabemos esa historia. Es que en verdad tenemos que adorar al verdadero Dios. Él nos está enseñando eso, que Dios es bueno, y como Dios es bueno, hay que adorarlo verdaderamente. Hay que adorarlo como nuestro Dios, como nuestro Creador, como la voluntad de las personas que de verdad necesitamos cada vez más esa conversión espiritual para agradar a Dios, para acercarnos más a Dios y ser una persona que lo ame verdaderamente. Tobías nos está enseñando eso. Es
un verdadero gobernante, qué maravilla, un verdadero gobernante también para administrar los gobiernos de las naciones, específicamente en este caso de Israel, cuando en verdad entendemos las infinidades de tribulaciones que sufre Israel durante toda su historia. Toda la historia de Israel se concentra en esos elementos de santificación en la fe. Nos falta mucho, hermanos, pero este es un orar maravilloso que hace Tobías, porque tiene el milagro de Dios, porque tiene el milagro de entender cómo este santo, que sabe mucho, siempre fue piadoso, siempre fue caritativo, siempre ayudó a las personas que más lo necesitaban. Y cuando incluso queda desterrado de su gobernatura, de su calidad de gobernante, de administración del gobierno, claramente está este hermoso santo, que quedó ciego, que tiene que enfrentarse a las adversidades de una sociedad punitiva, una sociedad que no entiende la voluntad de Dios. Es un verdadero santo porque sabe que Él es bueno, porque sabe que Dios es bueno, porque Él ora, porque Él sabe que lo va a salvar, va a sufrir aquí en vida terrena, pero va a ser agraciado en el reino de los cielos. Dios mío, es por los pecados, Él está pagando los pecados que comete la población. Apiádate de mí, dice Él. Es que en verdad Él está desesperado por todas las humillaciones, todas las manifestaciones de desesperación porque todo le salía mal. Y es porque este santo verdaderamente nos está enseñando a caminar, a humillarnos, a sufrir por amor a Jesús, a vivir esta búsqueda en este viaje duro, pero ofrecer a Dios la voluntad de recorrer como buenas personas este camino de oración, este amor por el Señor. Este verdadero santo, una verdadera necesidad de dar un testimonio de paz, de felicidad, porque esta es la verdadera religión. Ese era el fundamento de su vida, ese era el fundamento de enfrentarse a las verdades, porque había muchas mentiras en ese momento, pero ese mensaje de conversión y ese mensaje de evangelización lo hace un verdadero santo, un verdadero ser que se puede sacrificar por amor a Jesús. Esta es la verdadera familia que Dios quiere en cada uno de nosotros. La familia que va a favorecer a Dios, que no vamos a sentir vergüenza contra Él, sino que vamos a defender a capa y espada la voluntad de servirnos en la profesión de fe y en la voluntad ceremoniosa de que Él nos va a curar todas nuestras afecciones espirituales, todo lo que nos acongoja. Él es bueno, Él es misericordioso, Él no quiere nunca lo malo para ti. Por eso San Tobías nos está enseñando, y para que leamos ese libro tan maravilloso de Tobías, es luchar por defender la religión, luchar por entregarnos su vida ante Él y no desfallecer en ningún momento ni en ninguna circunstancia que la vida nos imponga. Amén. Qué bonita la historia que acabamos de escuchar, el testimonio de la vida de Tobías, padre e hijo. Y llega a mi pensamiento que en esa época existían inconvenientes o problemas o diferentes situaciones como las que podemos estar viviendo una familia ahora en el año 2021. Tobías, un hombre dedicado a la oración, y en medio de la oración
tiene una circunstancia difícil. Ser caritativo al ver que tantas personas estaban ahí sin enterrarlas. Y él, ¿qué hace? Se ofrece para poder enterrarlas y darles una santa sepultura, a tal punto que en medio de su cansancio se queda dormido y por el estiércol del animal que le cae en sus ojitos, él queda ciego. Y empiezan las circunstancias difíciles. A veces en las familias, cuando hay enfermedad, hay unos que oran, que son perseverantes en la oración, unos que se dedican en la fe a dar gracias al Señor por la situación y a dar gracias en fe por la sanación. Pero hay otros que reniegan, que maldicen. En este caso, la esposa renegaba, pero aún así, en medio de la humillación, él seguía perseverante y diciéndole al Señor, adorándole al Señor en medio de la oración. Igual pasó con Sara, con la esposa de su hijo. Pero mira qué hermoso cuando el Señor escucha, dice la lectura que el Señor escucha su oración y le envía un angelito. Él envía angelitos a tu vida y envía angelitos a mi vida también. A veces nos encontramos con personas bondadosas, caritativas, amables, personas que no conocemos. Esos son los angelitos que el Señor envía a nuestro encuentro ante la plegaria. Recurren a nuestro auxilio. Qué hermoso escuchar cuando en medio de las circunstancias, de pronto también de dinero, económicas, nuestras familias han podido pasar por situaciones difíciles. ¿Y qué pasa? Que después de tanto recorrer una ciudad, las circunstancias difíciles que pudieron haber pasado, el Señor los premia. ¿Con qué? Con que el ángel acompaña a su hijo, se devuelva y posteriormente él quede sano. Qué lindo saber de que en medio de la prueba está un angelito acompañándolo, enviado de Dios, porque él escuchó el clamor, la perseverancia de Tobías en la oración y la obediencia de su hijo en hacer lo que el papá le decía. Qué buenos consejos nosotros como padres debemos tomar en cuenta, los consejos de Tobías padre a Tobías hijo. Qué hermoso saber que los consejos y la bendición de ese papá eran darle un buen ejemplo y decirle qué debía hacer en el camino. Despedir a nuestros hijos siempre con una bendición, ser testimonios y guiarlos, aconsejarlos en una buena vida, en un buen caminar hacia el Señor. Hermanitos, qué lindo es escuchar esta lectura y saber que no importa los años que hayan pasado, familias común y corriente de años atrás y de estos años en medio de una pandemia, en medio de una situación difícil, que no desfallezcamos como ellos no desfallecieron, como Tobías no desfalleció en la oración, como Tobías no dejó de implorarle al Señor, como saber de que la oración que nosotros no hacemos es la que el Señor no escucha, de saber aún más y ratificar que siempre que imploramos con dedicación, con amor, al auxilio del Señor, Él envía angelitos o nos da la posibilidad de que nuestra vida cambie, nuestra sanación interior, nuestra sanación física, el no angustiarnos, el no preocuparnos, porque Él sabe nuestras necesidades, así como las sabía en la familia de Tobías, las conoce en la tuya y en la mía. Entonces, qué testimonio tan precioso el Señor nos ha regalado el día de hoy. Reflexionar que en medio de la prueba, si perseveramos en la oración, Él recurre a nuestro auxilio, hermanitos. Padre eterno, Padre amado, te agradecemos por todo lo que nos entregaste en este momento y en este caminar a través de estos momentos que nos damos cuenta el valor de tus sagradas escrituras y esa palabra que nos encomiendas a través de San Tobías, en este maravilloso santo que nos entregaste en el momento en que nos enseñó a ser valerosos y
reconocer que tú eres bueno, que Dios es bueno y que no vamos a desfallecer en este camino. Sigamos en este caminar de oración y de intención necesaria para fortificar nuestra fe. Te lo pedimos humildemente, Señor, para que sigamos en esta, la voluntad tuya. Por eso te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima, te damos gracias porque eres esa servidora por excelencia y de ti queremos hoy renovar ese compromiso de servicio y recordar también esas virtudes de Tobías, especialmente el de tener esas obras de misericordia presentes, el siempre ser generosos. Por eso tú, que no solamente donaste cosas materiales, sino lo más importante, donaste tu vida diciéndole al Señor, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hoy enséñanos a darle esa misma respuesta a nuestro Señor, a colocarnos como esos siervos inútiles, como esos servidores, para que nosotros podamos construir el reino de Dios con la gracia del Espíritu Santo, con la cual fuiste llena el día de la encarnación, de manera que a través de tus ruegos todos podamos recibir esas hermosas virtudes de humildad, de obediencia, de prudencia, de fortaleza, de fe, de confianza en Dios, de poder hacer la tarea que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Por eso, Madre, pídele al Señor que tengamos la misma caridad que tuvo Tobías con sus hermanos en medio de sus sufrimientos, que tengamos también la fortaleza, la paciencia y la comprensión con las cuales fue adornado Tobías y fue bendecido para poder servir al Señor. Por eso, Madre, no te canses de rogar por tu iglesia, por todos nosotros, en medio de las adversidades, para que siempre tengamos el valor y la firmeza de continuar el camino hasta que lleguemos al cielo. Por eso, a ti queremos saludarte hoy como el arcángel San Gabriel y decirte: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tobías, ruega por nosotros. San Tobías, ruega por nosotros. San Tobías, ruega por nosotros. Bueno, hermanitos, hemos llegado al cierre de este espacio del Santo del Día, hoy con este espectacular testimonio de la vida de Santo Tobías. Qué bonito es saber que los padres pueden tener como ejemplo la vida de este santo para bendecir a sus hijos, para dar buenos consejos, para llevarlos siempre en sus oraciones a los hijitos. Igualmente los hijos obediencia a los padres, porque siempre en la medida en que se honre papá y mamá tendremos larga vida. Y así le decía Tobías a su hijo: te irá bien si sigues mis consejos. Qué hermoso testimonio, hermanitos, el Señor nos ha mostrado el día de hoy. Perseverancia en la oración, y lo importante es que si acudimos al Señor, Él siempre escucha y viene a nuestro encuentro. Así que precioso este testimonio para nuestro día, para hablar acerca de este santo, para llevar todo esto en nuestro corazón y seguir creciendo camino a la santidad. Así que este espacio del Santo del Día hoy nos ha alimentado, y los invito a que se sigan alimentando a través de los otros espacios que tenemos en nuestra emisora Sánate Tú, la emisora de la fe, a través del Santo Rosario, a través de la Coronilla de la Misericordia, hermanitos. Si necesitan algún consejo especial, comuníquense con nosotros, que un hermanito les recibirá su llamada y podrá agendar muy especialmente esa consejería espiritual que a veces necesitamos. Reciban un amoroso saludo de Jesús, José y María,
y que el Señor los siga bendiciendo. Y me despido de ustedes, las personas que se conectan a este espacio de su emisora Sánate Tú y a estos espacios de oración del Santo del Día. También de mis hermanos con los que compartí este servicio y este caminar, porque nos hace valerosos ante Dios y nos comunica a una perfección y a la voluntad esencial de encontrarnos y sentir el mensaje verdadero de conversión que solo Dios puede proveer a través de sus santos. No olviden compartir estos espacios y estar cada día con el santo del día, porque cada santo tiene una historia diferente que contarnos, pero con un fin, llevarnos a esa santidad y a esa conversión espiritual. El Señor los siga bendiciendo en este su día y sigan sintonizando los diferentes espacios de la emisora Sánate Tú, la emisora de la fe. Queridos hermanos, muchas gracias por estar hoy siempre atentos a estos hermosos espacios del Santo del Día. De verdad, muchas gracias. No se olviden que todos estamos llamados a poner en práctica todo lo que nos enriquece la Iglesia a través de la vida de estos santos, especialmente hoy de Santo Vías, que nos enseña la caridad, el amor a Dios y especialmente nos da unas recomendaciones lindísimas. El mejor tesoro es el temor de Dios, es encomendarnos a Dios, es procurar siempre obrar conforme a la voluntad de Dios, servir a los demás, tener siempre encomendado a Dios nuestros comportamientos, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos. Por eso aquí estamos orando por ustedes, les enviamos un abrazo afectuoso en Cristo Jesús. No se olviden también de orar por nosotros para que el Señor también nos dé la gracia de servirle y de poder seguir construyendo el reino de Dios y alcanzar la santidad. Un abrazo para Ivoncito, para Nico, que Dios me los bendiga, y a todos ustedes que sigan en sintonía a través de esta su emisora Sánate Tú, la emisora de la fe, para que ayuden a extender y a compartir que existe esta emisora y estos espacios con los cuales nosotros servimos al Señor. Un abrazo afectuoso en Cristo Jesús. Dios los bendiga.